Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Javier, bienvenido. Hola, Carla. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera parte de las leyes de las ofrendas. Las leyes de las ofrendas, primera parte, la ley del Corbán Olá. La segunda parte del capítulo 6, que comienza en el Pasuk 9, debería en realidad ser el comienzo de este capítulo 6, como ya lo dijimos en el estudio correspondiente. Y así aparecen las escrituras hebreas realmente. Y debería ir junto con el capítulo 7, ya que todos estos pasukim hablan de las leyes de las ofrendas, o para decirlo más correctamente, de las Torot, que es el plural de Torah, ¿sí? Que significa enseñanza más que ley. Es decir, de lo que aquí se habla es de la manera en que los sacerdotes debían realizar los sacrificios. Estas son las instrucciones. Yahweh le habló a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar y las pondrá al lado del altar. Se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá el humo en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Cuando dice ofrenda quemada, recordemos que siempre la ofrenda quemada es el olá, o sea, el holocausto. La traducción no es la más correcta realmente, porque aunque el holocausto se quema por completo, hay veces en que traducen el ishá como ofrenda encendida, lo cual implica también que está siendo quemada. Pero todas las ofrendas que son quemadas son ofrendas encendidas en sí, no todas obviamente son olá. Así que prestar atención a estos pequeños detalles. El Pasuk 9 empieza diciéndonos que lo que sigue es un mandato a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdote, ¿sí? La primera instrucción concierne a las responsabilidades del sacerdote cuando conducía el rito del olá, la ofrenda del holocausto. Cada una de estas leyes las hemos estudiado en su respectivo post, por lo que solo vamos a repasar rápidamente el general de todas. A los sacerdotes se les dice algo que es el elemento más importante de la ofrenda al holocausto. El fuego debe arder constantemente y nunca se debe permitir que se apague. Además, el corbán debe permanecer ardiendo en el altar todo el día y toda la noche, un carnero a la mañana y otro a la tarde, ¿no es cierto? Ardiendo continuamente. Estos carneros no eran provistos de forma directa por los creyentes, sino que provenían del rebaño especial que le pertenecía al sacerdocio, al cual le daban, sí, los creyentes, la gente era la que daba, ¿no es cierto? Pero pertenecían a un rebaño especial, ¿sí? Y eso llegaba de parte de todo Israel. No era la ofrenda de fulano o mengano, ¿sí? Era una ofrenda general. Los mismos eran criados para este propósito justamente. Estos carneros eran provistos por todo el pueblo bajo la forma de las primicias. Esto está en Nehemías, lo encontramos en capítulo 10. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo, y nos comprometimos a traer cada año a la casa de Yahweh las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la Torá, y a traer a la casa de nuestro Elohim los primerizos de nuestras vacas y de nuestras ovejas para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Elohim. Uno de los carneros entonces será sacrificado en la mañana y el otro era sacrificado en la tarde como ofrenda para la nación entera. El olá era la rutina del sacrificio del animal con la cual se comenzaba todos los días. Y después venía la ofrenda de granos, ¿no es cierto? Y eso era sobre el altar. Primero el carnero era matado y quemado, después le acompañaba la ofrenda de minjá, la ofrenda de granos, que era quemada, y esto era seguido por una ofrenda de libación, a veces vino, a veces era agua.
Ahora el olá de la tarde, la ofrenda del holocausto de la tarde de un carnero, debía ser dejada en el fuego del enorme altar de bronce a través de la noche. Tenía que durar toda la noche también. Este era el último sacrificio del día. Ningún sacrificio era permitido después de que se ponía el sol, por lo que ningún sacrificio era hecho después de completar el sacrificio de la tarde del olá. En la mañana el sacerdote tenía la obligación de remover las cenizas de los sacrificios del día anterior y avivar el fuego del altar añadiendo leña para colocar la ofrenda de sacrificio que sería traída durante todo ese nuevo día. El sacerdote, cuya obligación era remover las cenizas y avivar el fuego del altar en la mañana, debía ponerse su atuendo sacerdotal de vestidos de lino blanco, ¿no es cierto? O sea, el atuendo más importante, mientras estaba llevando a cabo la primera parte de esta tarea, o sea, la limpieza de la ceniza, al juntarla. Y percibamos de los pasos precisos que deben ser tomados. Las cenizas deben ser removidas y apiladas al lado del altar de bronce, y luego el mismo sacerdote remueve su vestimenta sacerdotal, se cambia a otro conjunto de ropa común para mover la pila de cenizas a otro lugar. Mientras en un nivel práctico este cambio de ropa tiene que ver con prevenir que las cenizas caigan sobre la vestimenta sacerdotal y sacar alguna cosa sagrada, ¿sí? Este no es el asunto primordial. Más bien tiene que ver el sacerdote necesitando transportar estas cenizas de la pila al lado del altar a un lugar fuera del campamento, ¿sí? Aquí está el importante término nuevamente, fuera del campamento, algo de lo que ya hablamos. Y nosotros sabemos que en los tiempos de Moshe, en los días del tabernáculo del desierto, fuera del campamento designaba un lugar más allá del área de todos estos cientos de miles de tiendas que estaban rodeando el tabernáculo, donde Israel vivía, ¿no es cierto? En tiendas que eran levantadas en un patrón más o menos circular alrededor del tabernáculo. Como sabemos, había tres de cada lado, ¿no es cierto? 3 tribus de cada lado. Entonces trazaba una especie de patrón circular alrededor del tabernáculo. Y fuera de esta área había un lugar que ellos lo habían estipulado, ¿no es cierto?, donde las cenizas eran botadas. Este pequeño espacio era considerado ser puro, o sea, no contaminado o común, pero tampoco era sagrado, ¿sí? Estaba de cualquier manera fuera del campamento. Sin embargo, era un lugar limpio, como se exige. Esto tipifica a los sacerdotes de Yahezkel, que ya hemos estudiado, que se cambian las vestimentas de lino por las de lana, recuerdan, cuando ministran a los hombres, siendo que la vestimenta de lana es el cuerpo de carne glorificado, como el del Adón cuando visitó a los discípulos durante 40 días, y la vestimenta de lino es el cuerpo espiritual con el que se elevan al cielo. Cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo no se cubrirán con tela de lana, o sea, no se puede estar en la presencia de Yahweh con vestiduras de carnes. Y cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Esto está en capítulo 44 de Yahezkel. Que el fuego no debía apagarse nunca es debido a que su origen era divino, ¿no es cierto?, tanto en el Ohel Moed como en el templo. Moshe y Aarón entraron entonces en el Ohel Moed. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la presencia de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Salió un fuego de delante de Yahweh, consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio y gritó y cayeron sobre sus rostros. Está en capítulo 9 de Vayikra. Y David edificó allí un altar para Yahweh y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Esto está en Divrei Hayamim Aleph, en el capítulo 21. Esto es antes de la construcción del templo. Y tenemos Divrei Hayamim Bet, ¿no es cierto?, en el capítulo 7. Cuando Shlomo terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda quemada de los sacrificios, y la gloria de Yahweh llenó la casa.
Por lo tanto, debido a que el mandato fue que nunca dejaran que ese fuego en particular en el altar se apagara, había algo especial asociado con el mismo. De una manera espiritual, la misma presencia de Elohim estaba asociada con el fuego en el altar de bronce. Ese es el que acepta o no las ofrendas, ¿sí? Este fuego divino justamente es el que consume la carne. Como podemos ver en la edificación de Elohim, sin sangre y sin fuego divino para quemar la carne, no hay remisión de pecados. Si el fuego del altar alguna vez se apagara, la expiación sería imposible porque el fuego creado por el hombre era inadecuado, como ya sabemos. El fuego utilizado en el altar de incienso también provenía de los carbones encendidos del altar del holocausto, no venía de otro lado, viene del cielo también, por lo que si el fuego del altar de bronce se apagaba, ellos ni tan siquiera podían ofrecer olíbano a Yahweh. Esto simboliza que sin la redención de la sangre y el olor grato de la carne consumida, ¿sí? Las partes santas de casa Yahweh específicamente, no podemos entrar en conexión con el Padre, ni siquiera por medio de la oración. Está bien claro en los cuadros que Yahweh pinta. Por ese motivo, tantos oran y sus oraciones no llegan al trono. Aunque estamos hablando de las Torot del Olá, o sea, las leyes, las instrucciones del holocausto, la remisión de los pecados se alcanza a través de la sangre del Korban Hatat, la ofrenda por el pecado, como vimos, y del Korban Asham, la ofrenda por la culpa, que ya estudiamos, que aquí aparecen como sacrificios separados, como sabemos, pero son solo dos aspectos diferentes del sacrificio único de nuestro Adón. Recordando que todo el Beri Hadashah fue escrito mientras el templo todavía estaba en pie. Y por lo tanto, todos estos ritos levíticos estaban todavía siendo llevados a cabo realmente, excepto probablemente durante algunos de los escritos más tarde de Yahanan, ¿sí? Los autores del Beri Hadashah hubieran usado todos esos procedimientos importantes del templo que ellos, en los que ellos habían participado desde su temprana edad y continuaron participando hasta que fueron expulsados del templo y de la sinagoga, ¿no es cierto? Como analogías e ilustraciones de sus escritos. Cuando, por ejemplo, Tesaloninim Aleph, Shaul dice a sus hermanos creyentes, no apaguen al Ruach, él estaba usando la analogía de apagar el fuego perpetuo del altar de bronce, ¿sí? Desde el advenimiento de Yahshua HaMashiach, el Ruach de Elohim ha sido puesto en cada creyente, ¿sí? Y eso es ahora representativo del fuego santo que quemaban el altar de bronce. El mismo era insustituible por medio de cualquier fuego extraño encendido por el hombre. Apagar al Ruach HaKodesh traía el mismo resultado que apagar el fuego del altar. La presencia de Elohim hubiera desaparecido, el fuego que quema la carne sería un fuego encendido por la propia carne y eso destruiría a la carne literalmente, como pasó con Nadab y Abijú. Este fuego no puede consumir la carne de pecado ni traer la redención, solamente trae la ira de Yahweh. Yo no puedo pensar de una catástrofe más grande que esa, pero este es el fuego que muchos creyentes encienden en sus vanas tentativas de arreglar la carne con buenas obras y buen comportamiento, en lugar de permitir que el fuego de la ley, el Shdat, que ya hemos estudiado, los consuma en el viejo hombre. Las leyes de las ofrendas, segunda parte. La ley del Korban Minhat y la santidad. Comenzando en el Pasuk 14, en el capítulo 6-7, si el tema cambia del Olá a los ritos del Minjá, que los sacerdotes debían llevar a cabo. El minjá, como podemos recordar, tenía que ver con el grano, ¿no es cierto?, la harina. A veces se llamaba comida, alimento, harina, vegetal, etc. Esta es la ley de la ofrenda de comida. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahweh, frente al altar. Un puñado de la harina selecta y el aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida. Y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar, como olor grato a Yahweh. Lo que queda de ella se lo comerán Aarón y sus hijos. Se lo comerán como tortas ácimas en el precinto sagrado. Se la comerán en el atrio de la carpa de reunión. No se cocerá con levadura. Se la he dado como porción de mis ofrendas encendidas. Es santísima, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Yahweh. Todo el que las toque quedará santificado.
Acá estamos de los pasuquín del 14 al 18. Nosotros aprendimos en el capítulo 2 de Vayikra que la preparación del minjá podía ser de varias maneras, ¿no es cierto? Dependiendo de cuándo y quién fuera el creyente que estaba asociado con esa ofrenda de minjá. La misma podía ser harina cocida, no cocida, horneada en horno, a la parrilla en una plancha, en sartén. También podía tener varios formatos como galletas, panes, hojaldres, etc. Ahora, interesantemente, nosotros vemos aquí que los sacerdotes estaban obligados a comer de la ofrenda del minjá. Ellos no tenían la opción de decir, no, gracias, no tengo ganas de comer pan hoy. El rito es bien específico. En el caso de la ofrenda del minjá ingerido por los sacerdotes, lo restante de la harina ofrecida debía ser usada para hacer tortas sin levadura. Y eran estas tortas sin levadura las que los sacerdotes debían comer. Además, ellos debían comerla dentro del tabernáculo. Solo para estar claros, eso no quiere decir dentro de la tienda misma del Ohel Moed, ¿sí? O más tarde dentro del templo. Esto quería decir dentro del atrio del Ohel Moed, como está bien escrito, y ellos usualmente comían a la puerta, o sea, en la cortina de entrada, ¿no es cierto?, del santuario. Y si hubiera un restante, por ser una ofrenda abundante, debían ser destruidos en el altar, como ya hemos estudiado. En el Pasuk 17 se nos dice por qué tales instrucciones específicas son dadas a los sacerdotes de cómo debían comer este grano. Es porque esta comida es clasificada como Kodesh Kadushin, santísima, ¿no es cierto?, de las ofrendas más sagradas, justamente. Todas las ofrendas del capítulo 6, los primeros pasuquín del 7 son clasificadas como santísimas, ¿sí? El restante del capítulo 7 concierne a ofrendas llamadas Kadashin Kalim, categorías que son de ofrendas de menor calidad, o sea, no dejan de ser santas, pero no son santísimas. Según vamos descubriendo que Vayikra clasifica los pecados en diferentes categorías que reflejan más o menos la seriedad a los ojos de Yahweh, también los sacrificios son puestos en orden basado en su nivel de santidad. El Pasuk 18 nos dice que solo descendientes varones de Aarón pueden comer esta porción. Entendamos el punto. Aun cuando todos los descendientes de Aarón son levitas, no todos los de levitas son descendientes de Aarón. Que se entienda. La de Aarón es una de las tribus descendientes de Leví, es una de esas. La única de las tribus levitas que fue separada para el sacerdocio. Los descendientes de Aarón son llamados Kohanim, sacerdotes, porque se hace una mezcla muy grande y se llama levitas a cualquiera. Entonces, eso no es exactamente de esa manera. Si una persona era un Cohen, eso indicaba que era descendiente de sangre de Aarón y estaba autorizado a ser sacerdote, a ser ordenado. Debemos separar la confusión cristiana que mezcla y unifica los términos levita y sacerdote. Aun cuando los levitas en ocasiones son llamados la tribu sacerdotal, en realidad solo una de las varias familias levitas estaba clasificada para ser sacerdotes, los descendientes de Aarón justamente. A las otras familias levitas y sus descendientes se les dio otros trabajos en el templo, sí eran ayudantes. Ya lo vamos a estudiar en su momento, pero ellos no son sacerdotes, justamente no son ordenados ni nada, y no pueden oficiar los varios ritos de los que estamos leyendo en Vayikra. Sin embargo, ayudaban a muchas otras cosas prácticas, ¿no es cierto?, de las cosas del templo. Ahora, al final del Pasuk 18 nos confronta otro misterio. La última oración del Pasuk 11 dice, dependiendo de la versión de la Biblia, ¿no es cierto?, todo lo que las toque quedará santificado. Esta no será la última vez que veamos esta declaración, ¿sí? Por lo que debemos ver exactamente qué significa. Significa en este caso que cualquier persona que toca esa porción de comida sagrada separada para los sacerdotes llega a ser sagrada o santificada. ¿Acaso significa que el plato de comida donde el sacrificio es servido llega a ser santo simplemente porque llegó a estar en contacto con la comida que había sido declarada santa? Hasta ahora esto que estamos diciendo ha sido el veredicto en general en lo que respecta a esto, si realmente así exactamente como se está diciendo. Muchos teólogos y estudiosos de las escrituras han determinado que el significado de este Pasuk 11 es que cualquier cosa que tenga contacto con la santidad se convierte en santo. No vamos a pasar mucho tiempo con esto ahora mismo, en su momento lo vamos a ver mejor, pero tampoco podemos ignorarlo. Algunos estudiosos piensan que tal vez haya un significado más confiable
probable que cae mejor al patrón en general en este importante tema que es colocado a través de las escrituras por completo. Este patrón bíblico es que todo lo que toque cualquier cosa impura se convierte en impura. Pero cualquier cosa que toque la santidad no necesariamente se convierte en santa. Por el contrario, si algo que no es puro o santo toca la santidad, o mejor, si alguna cosa que no está autorizada, lo cual ya le quita, le baja, ¿no? La posición, tocar a la santidad, la misma generalmente resulta en muerte y destrucción de la persona. Por lo tanto, vemos que es al revés. ¿Acaso es porque algún elemento de santidad fue tocado por alguien o algo que debe ser destruido? Probablemente. El patrón parece ser de un solo camino. La impureza puede ser transferida vía contacto a algo que era puro. Por eso las personas se contaminaban de tantas formas con las emisiones del cuerpo, ¿no es cierto? Por tocar muertos, enfermos y diferentes cosas, comer alimentos inmundos. De un montón de formas la gente que estaba bien, que estaba en buena posición, por así decir, que estaba pura, si tenía ese contacto se ponía impura, ¿sí? Pero la santidad no debe ser transferida por contacto a algo que es impuro común. La santidad solo puede ser imputada. Y acá tenemos una gran diferencia y esto es importante, porque si no cualquiera que toca algo les va a tocar el altar y ya están santos todos y ¿cómo es? No es así. Entonces, Elohim otorga santidad. Él hace las reglas de qué o quién puede ser Kadosh, santo, y cómo puede suceder esa santificación. Nada llega a ser santo por accidente. Una persona no puede comprar la santidad ni obtenerla por su propia voluntad, ni tampoco por accidente. Pero muchas cosas se convierten en impuras, o sea, no santas, no kadoshim, por accidente o negligencia. Ahí vemos que no es exactamente la inversa, no tienen el mismo alcance. Por lo que con este patrón en mente, la mejor traducción de la instrucción, que aquí generalmente dice que cualquier cosa que toque estos, ¿no es cierto?, se santifique esas cosas, es probablemente mejor traducida como cualquiera que toque estos debe de estar en un estado de santidad, que es una traducción que también es viable. Por lo que, por ejemplo, el pasuk que nosotros estamos discutiendo está diciendo que solo personas que están en un estado de santidad, o sea, los sacerdotes, están autorizadas a estar en contacto con la porción de comida sagrada. Esto ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está implicando acá. Todo lo demás está excluido. Nada más ni nadie más puede tocarlo. Nosotros todos podemos recordar la historia de las escrituras de lo que sucedió cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, ¿no es cierto?, de Israel en la batalla. Miles de filisteos murieron, la estatua de su dios Dagón fue derrumbada y destruida. Nosotros hasta leemos del arca siendo transportada por levitas y cuando pareció que el arca se iba a caer, recuerdan cuando la llevaban David, un levita tocó el arca para estabilizarla y murió allí mismo. Era un levita, no era cualquier persona. Probablemente la mejor prueba explícita de ese punto la encontramos en el libro de Haggai, ¿sí? Que dice: así dijo Yahweh de los ejércitos, busquen reglamentos de los sacerdotes. Si un hombre lleva carne sacrificial en la falda de su ropa y con esa falda toca un pan o guisado, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará esto santificado? En respuesta los sacerdotes dirán no. Haggai prosiguió: si alguien contaminado por un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará contaminada? Y los sacerdotes respondieron sí. Por consiguiente, Haggai dijo: así se ve ante mí este pueblo y esta nación, declara Yahweh, y así también la obra de sus manos. Todo lo que ofrecen allí está contaminado. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban contaminados. No estaban ofreciendo los sacrificios, sino habiéndose purificado a sí mismos. Aquí es declarado claramente que era de conocimiento común en esos días que el protocolo de santidad implica que la misma no puede ser transferida por solo tocar físicamente, ¿sí? Pero lo impuro, o sea, lo no santo, ciertamente puede ser transferido con solo tocar. Y de hecho regularmente lo es. Y en las escrituras tenemos muchísimos ejemplos de eso. La santidad puede ser contaminada al venir a estar en contacto con lo común o lo impuro. Por eso es crítico que la santidad sea guardada cuidadosamente.
Lo que parece ser una excepción es justamente lo que leímos acerca del sacerdote antes, ¿no es cierto?, cambiando sus vestimentas para no santificar al pueblo. Pero este caso es diferente porque se trata de la cobertura del sacerdocio, ¿sí?, que representa las vestiduras de lino fino que son dadas a los creyentes, las obras justas de los Kadoshim, la vestimenta que Yahshua provee a sus hijos. El propio Yeshua, cuando estuvo entre sus talmidim después de su resurrección, se presentaba ante ellos en vestimenta de lana, por así decir, ¿no es cierto?, en un cuerpo glorificado, pero no en toda su santidad, para no destruirlos en su condición que todavía estaba caída. Él no podía presentarse en sus vestiduras de lino, que simbolizan la plenitud de la gloria espiritual. Entonces, como podemos ver, por lo que a ojos simples podría parecer una contradicción, es mejor respondido si se plantea el asunto de que no es tanto como si la santidad puede ser transferida, sino como si el Adón permite que sea transferida. Esas son las diferencias de los puntos. En cuanto a si puede ser transferida por contacto, la respuesta probablemente es que sí, con algunas limitaciones. En cuanto a que si el Adón va a permitir que eso suceda, en todos los casos la respuesta es no. Parece ser que una persona o cosa debe ser declarada santa, limpia, pura, ¿no es cierto?, para así poder tocar otra cosa que es santa. Por eso viene la consagración de los sacerdotes, la limpieza, la purificación de cada uno antes de poder ministrar las cosas, porque si no, hubieran estado sucios también. Entonces se tenían que consagrar a sí mismos, limpiarse, entregar la ofrenda de pecado y todas las cosas para limpiarse y purificarse, y de esa manera podían ejercer ese ministerio en el cual estaban tipificando a Mashiach. Mashiach no necesitaba por sí mismo, aún así él hizo todo por sí mismo también para cumplir todo en justicia. Entonces acá vemos exactamente cómo es el punto. Parece ser entonces que la persona tiene que ser declarada Kadosh antes. ¿Cómo se declara Kadosh? Porque sigue el ritual que Yahweh ha decretado para eso. Por supuesto, a nuestro nivel ya no es un ritual de animales, es una cuestión espiritual. Pero si no estamos limpios, si no nos hemos purificado a través de nuestra ofrenda diaria de Mashiach, como nuestra ofrenda por el pecado, por la culpa, entonces nosotros no podemos estar colocándonos en presencia de Yahweh porque no estamos limpios, no podemos estar ministrando. Muchas veces somos muy livianos en este asunto y llegamos y nos presentamos a las corridas, a como venimos y sin preparación alguna y todo lo demás. Y eso no puede ser aceptado en el servicio del Padre realmente. Entonces estas cosas hay que tenerlas bien en cuenta. Algo que no ha sido declarado santo, Kadosh, pero toca algo que es santo, generalmente es destruido en las Escrituras. Y yo mantengo que es así debido al daño de algo que no estaba autorizado a ser santo, pudiera accidentalmente conseguir tocarlo, ¿no es cierto? Pero el Adón simplemente no permitirá que suceda, por lo que cautelosamente guarda su santidad como el lujo más preciado en existencia. Él trata de que se evite todo eso. Por lo tanto, el mejor significado de esta advertencia no es que todo lo que lo toque o toque la ofrenda será santificado, sino que todo el que toque la ofrenda deberá estar en estado de santificación, justamente para que no muera. Es decir, si un sacerdote estaba en estado impuro por alguna cosa, no podía tocarla. Shalom Blanca, Johnny, Katy, bienvenidos. Las leyes de las ofrendas, tercera parte, la ley de la unción de los sacerdotes. Yahweh le habló a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que Aarón y sus hijos le presentarán a Yahweh en ocasión de su ungimiento. 1/10 de efá de harina selecta como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén. La traerás bien empapada y la presentarás como ofrenda de comida de pasteles horneados de olor grato a Yahweh. Así la preparará el sacerdote ungido entre sus hijos para sucederle. Es de Yahweh una ley perpetua para convertirla completamente en humo. Así también toda ofrenda de comida de un sacerdote será una ofrenda entera, no se comerá.
El Pasuk 20 dice que lo que le sigue es acerca de una ofrenda, un corbán, ¿no es cierto?, que el sacerdote debe presentar. Y como ya vimos antes, solo sacerdotes pueden presentar los sacrificios y la única familia sacerdotal entre los levitas viene de Aarón y sus descendientes. Así que no había otros levitas. Esta ofrenda es la que acompaña al olá continuo y es ofrecida para el sacerdote. Por ese motivo, la misma no es consumida como cualquier otra minjá. Ahora, este pasuk en ocasiones es malentendido. El mismo parece indicar que hay ocasiones regulares en las cuales los sacerdotes son ungidos con aceite y que el rito que comienza en el pasuk 20 es hecho en esas ocasiones, pero este no es el caso. Esta unción es para la ordenación o consagración de un sacerdote, que ya lo vamos a estudiar en breve, ¿no es cierto? Y es hecha esa única vez, una ceremonia que dura 7 días, como ya vimos en Shemot, una parte del enfoque, y vamos a ver nuevamente en breve. Sin embargo, existe una minja que acompaña diariamente al olá continuo y la misma es la que vemos aquí también ofrecida por y para el sacerdocio que oficiaba cada día en el altar. Recordemos que cuando estas palabras de Vayikra fueron habladas por primera vez fue después en Gilgalú 29 del Éxodo y los siguientes. Estas eran las instrucciones, perdón, en Shemot 29 y siguientes, estas eran las instrucciones para la construcción del tabernáculo, ¿sí? Y también fueron las reglas y leyes que van a operar dentro del tabernáculo. Ahí escuchamos hablar de estas cosas. Estas cosas que leemos ahora en Vayikra 6 también fueron instrucciones dadas antes de la construcción completa del Ohel Moed. En otras palabras, lo que estamos leyendo en el capítulo 6 fue hablado antes de que el tabernáculo fuera construido y antes de que Aarón y sus hijos fueran consagrados como sacerdotes de Yahweh. Ya se dijo, esto es lo que vas a hacer, y acá se hizo, ¿sí? Lo que está siendo comunicado aquí sería aplicado justamente en el día en que Aarón y sus hijos fueran oficialmente consagrados como sacerdotes. A partir de ese momento, las instrucciones de ritos para el tabernáculo debían hacerse efectivas en su mayor parte, ¿sí? Como sabemos, muchas de las cosas eran para cuando entrara en la buena tierra y no todo podía practicarse en el desierto. Las instrucciones comienzan designando una cantidad estándar de harina, flor de harina, que debe ser usada para el sacrificio del minjá, y es la 10ª parte de una efá. Entendamos aquí esta minjá es en particular es la ofrenda del sacerdote, y la misma es acompañada por la ofrenda olá que se echa 2 veces por día. Como el olá involucra un carnero en la mañana y el segundo por la tarde, ¿no es cierto? La mitad de este cuarto de flor de harina acompañaba al sacrificio de la mañana y la otra mitad al sacrificio de la tarde, ¿sí? Ahora, mientras que parte de la ofrenda minjá del creyente regular podía ser ingerida, si esta corbán minjá ofrecida por los sacerdotes nunca podía ser ingerida, es comida solo para Yahweh. Toda ella tenía que ser consumida por el fuego del altar de bronce. Repasen los estudios del corbán minjá y van a ver que ya lo vimos. La regla general es que si una ofrenda del sacerdote, la ofrenda entera si una ofrenda es del sacerdote, proviene del sacerdote, la ofrenda entera debe ser consumida por el fuego. Si es una ofrenda traída por el laico, o sea, la persona que no ha sido ordenada para cualquier otro caso, aun cuando siempre es el sacerdote el que pone la ofrenda en el altar, no importa, entonces generalmente la porción mayor de esa ofrenda puede y hasta debe ser ingerida, como ya hemos estado estudiando. Nosotros vimos que había muchas maneras aceptables en las cuales la harina podía ser preparada, aunque para la ofrenda minjá del sacerdote solo una forma era aceptable, y esta tenía que ser cocida en una plancha o sartén, eso va de acuerdo a las traducciones, plancha es mejor, es la forma más correcta, ya que es la misma palabra utilizada en la orden que Yahweh le da a Yahezkel cuando dice: luego toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad, una especie de maqueta que estaba realizando, toda una muestra delante de los yahuditas. Lo que nosotros encontramos como regla general en esta sección del capítulo 6 es que los sacerdotes no pueden beneficiarte de estos korbanot.
esto no, es decir, de las ofrendas que los sacerdotes traen delante del Adón. Si el mismo sacerdote lo ofrece, no puede comer de esa ofrenda. Así de simple. Otro tema que se repite, que es presentado en el Pasuk 22, es uno del cual nosotros hablamos anteriormente. Estos granos y animales y vinos designados para sacrificio le pertenecían a Elohim. Es de Yahweh, dicen. Sí, en efecto, esta es la definición de la propiedad sagrada. Todo lo que se coloca sobre el altar le pertenece. Las leyes de las ofrendas, cuarta parte, la ley del Korban Hatat. Yahweh habló a Moshe diciendo, háblale a Aarón y a sus hijos de esta manera, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh, en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada, es santísima. El sacerdote que la presente como ofrenda por el pecado comerá de ella, se comerá en el precinto sagrado, en el atrio de la carpa de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si algo de su carne cae sobre una vestidura, lavarás la parte manchada en el precinto sagrado. Una vasija de barro en la que haya sido cocida deberá romperse, y si se cocinó en una vasija de cobre, la vasija se raspará y se enjuagará con agua. Solamente los varones de la línea sacerdotal pueden comer de ella, es santísima, pero no deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre a la carpa de reunión para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. Comenzando entonces el Pasuk 24 que estamos leyendo, pasamos del rito de la minjá al rito del hatat, ¿no es cierto? Percibamos que el olá es un sacrificio de sangre, luego la minjá es un sacrificio vegetal, y ahora con el hatat estamos de regreso a un sacrificio de sangre nuevamente. Vamos brevemente a discutir unos cuantos detalles. Para comenzar, al igual que el animal del olá debe ser sacrificado en el lado norte del altar, también es con el animal para el hatat. Pero luego nosotros vemos que el sacerdote debe comer de ese animal, ¿sí? Esto es porque los pasuquín que vemos están discutiendo el papel del sacerdote en el servicio de la ofrenda del hatat, justamente cuando es traída por el creyente, una persona X, ¿sí? Un hombre común. Vemos en el pasuk 30 que se establece una diferencia cuando la ofrenda es realizada para el sacerdote o para la nación de Israel, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya que las estudiamos en el capítulo 24 y 25. En estas dos ofrendas, justamente la sangre entraba dentro del Ogel Moed y era colocada sobre los cuernos del altar. Entonces acá está la diferencia entre la ofrenda hecha por un sacerdote o la nación entera, que no se puede comer, y la ofrenda realizada por una persona común, que es obligatorio que el sacerdote coma. Por lo que, para estar claros, cuando un hombre común trae su ofrenda de hatat al sacerdote para que el sacerdote le supervise el rito y lo realice, entonces parte del animal es quemado y otra parte es separada para el sacerdote como comida. A diferencia del olá, que es completamente consumido para Elohim. Pero como la carne del animal que es ofrecido por parte del sacerdote es considerada Kodesh Kodashim, ¿sí? Comida santísima, entonces solo a los sacerdotes les es permitido comerla, y ellos solo pueden tomar parte de la misma dentro del atrio del tabernáculo, no sale del ámbito. También vemos que cualquier sangre del animal que salpicara la vestimenta sacerdotal debía ser removida lavando la vestimenta con agua. Si la carne del sacrificio era preparada en una olla de cocinar de barro, ¿sí? En algunos lugares se dice hervida, pero la cocción por hervor requiere agua, y no hay agua en este tipo de cocina. Es una especie de guiso, ¿no es cierto? No hay agua en cuanto a agua en cantidad para hervir algo, ¿sí? Entonces, esta olla de barro debía ser destruida, porque las vasijas de barro tipifican la carcasa humana, digamos que es el cuerpo y es la carne. Si la porción del sacerdote de la carne de sacrificio era cocinada, por otro lado, en una olla de metal, entonces bastaba con lavarla bien, y eso tipifica la santificación por otro lado. Aquí comprendemos la necesidad de estar correctos
pecados cuando nos colocamos delante de Yahweh, ¿sí? Somos de barro, somos de metal, de bronce. Finalmente, la familia del sacerdote no podía usar esta carne, solo los hombres que eran sacerdotes activos, ¿sí?, de la familia de Aarón podían participar. Los que fueran menores de edad, aunque fueran sacerdotes y ya estaban siendo trabajados y todo lo demás, no podían, ¿sí? Una vez más vemos el punto. Nuevamente, lo que ya mencionamos, todo lo que toque su carne será santificado. Nuevamente el asunto es si la comida Kadosh transfiere su santidad a las personas y las vestimentas y hasta a las ollas de cocina. O si es que cada uno de estos artículos y los sacerdotes mismos deben estar en un estado de santidad para así poder tocar la comida Kadosh. La realidad espiritual es que lo Kadosh confiere santidad a lo que toca, pero en el caso de la carne es para su destrucción, mientras que en el caso de los consagrados actúa para limpieza y purificación. Y aquí vemos la diferencia en cuanto al material de las ollas. Las leyes de las ofrendas, quinta parte, la ley del Corban Hasham. Recordemos que el capítulo 7 es solo una continuación del capítulo 6, ya que la última parte del 6 comienza a hablar acerca de las leyes de las ofrendas, y así continúa en el capítulo 7, están mal cortados. El contexto entero permanece igual. Entendiendo esto, vamos a continuar con las instrucciones sacerdotales para el siguiente tipo de sacrificio, que es el Corban Hasham, la ofrenda por la culpa. Y en el pasuk 7 del capítulo 7, lo que encontramos es que las provisiones para el Hasham son idénticas a las del Hatat. Y vemos también que esta es una clase de ofrenda Kodesh Kodashim nuevamente, porque en el pasuk 1 dice cosa santísima. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es santísima. La ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada, y la sangre se rociará en todos los lados del altar. Toda su grasa se ofrecerá, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos, y la protuberancia del hígado que se quitará con los riñones. El sacerdote los convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida para Yahweh. Es una ofrenda por la culpa. Solamente los varones de la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado, es santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Acá se ve clarísimo, lo está diciendo con toda la letra, que las dos son iguales prácticamente. La misma regla aplica a las dos. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación por ella. Así también el sacerdote que presenta la ofrenda quemada de un hombre retendrá la piel de la ofrenda quemada que presente. Además, toda ofrenda de comida que se cueza en un horno y toda la que se prepara en una olla o en una sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente, pero toda otra ofrenda de comida mezclada con aceite o seca irá a los hijos de Aarón, todas por igual. Esa es la parte que se dividía de la harina. Nosotros no vamos a pasar mucho tiempo con esto porque es idéntico al Hatat y además ya lo estudiamos en su momento, ¿sí? Pero continuando con este repaso, debemos tener en cuenta que este es otro sacrificio de sangre y debe ser realizado otra vez lo mismo, en el mismo lugar que el Olá. Esto es básico, es importante, es esencial, el cual además ese lugar está en el lado norte del altar de bronce. Quiero que se vea hasta dónde este punto es esencial. Vemos que todos los sacrificios de sangre son realizados en el lado norte del altar, donde está ardiendo continuamente el Olá. De manera que los sacrificios de sangre son colocados siempre sobre o junto al Olá, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y esto es porque es la base justamente para poder realizar estos sacrificios, es apoyarse en la obediencia completa y perfecta de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Para nosotros parecen cosas separadas, sin embargo, son colocadas encima porque van realmente juntas. Si no hubiera habido la obediencia perfecta del Adón, no habría el resto de las ofrendas. Por eso también muchas personas que hacen sus ofrendas y piden perdón por pecados, pero no tienen una obediencia perfecta a Yahweh, no tienen esa consagración porque no desean consagrarse a pleno, sus ofrendas caen en
tacho vacío, digamos, así de simple. No son aceptadas porque todo tiene que ser realizado según el Padre lo implica. Y esto, obviamente, no estamos hablando de ofrendas de animales, sino de una cosa espiritual. Entonces, es sobre la base del holocausto que estos sacrificios pueden ser aceptados por Yahweh. Si no hay holocausto constante, no hay otros sacrificios. Aquí vemos nuevamente que esa es la sangre que vuelve todo aceptable. Y por supuesto, acá tenemos varios animales, pero Yahshua proporcionó una única sangre, ¿no es cierto?, en cada uno de los sacrificios, ¿sí? Entonces sabemos que todas estas sangres y animales se refieren a una única y a un único sacrificio, el de nuestro Adón Yahshua. Por eso el sacrificio de harina del pobre encontraba aquí lo que le faltaba para ser perdonado, la sangre. Nadie hay que pueda decir que es por el valor de su ofrenda que ha sido redimido, porque en todo la sangre de la expiación la provee Yahweh, y sin sangre no hay expiación de pecados, dice las escrituras. Por lo tanto, la única forma en que el pobre que ofrecía la harina realmente recibiese expiación es que esa harina fuese colocada sobre el olá que ya tenía su sangre sobre el altar. Entonces aquí, al igual que con el olá, la grasa de los órganos internos es la que es quemada en el altar. Si es una oveja, entonces la grasa de la cola debe ser incluida, esas ovejas que tenían cola gorda. Y las porciones de carne que quedan, que no son puestas en el altar de bronce, son dadas a los sacerdotes como su comida, su alimento. Y ellos son obligados a comer esta comida dentro del área del tabernáculo. Esto, como ya dijimos, era para identificación, para comer aquello por lo cual estaban intercediendo. El Pasuk 8 hace claro que la piel del animal no debe ser quemada en el altar, más bien se le debe dar a los sacerdotes. Esta misma llega a ser propiedad exclusivamente del sacerdote que haya oficiado en ese momento. ¿Qué harían ellos con esta piel, no es cierto? Venderla por dinero, permutarla por otra cosa, es lo más probable, ¿no es cierto? Para conseguir algunos artículos que no conseguirían de otra forma. Pero espiritualmente esto simboliza a Mashiach, nuestro sumo sacerdote, quien se queda con la piel, o sea, con el viejo hombre, justamente porque es el premio, por así decir, de su trabajo de santificación a los creyentes. Ahora bien, los Pasukim 9 y 10 ofrecen otra pequeña particularidad. Si la ofrenda de un minja es de masa que ha sido cocida, entonces el sacerdote que la presenta se queda con su porción. Pero toda otra clase de minja, o sea, presumiblemente queriendo decir que la masa harina está cruda normalmente, que no ha sido cocida, debe ser repartida entre todos los sacerdotes. Y este punto ya lo estudiamos también en su momento en el Corbán correspondiente. Bueno, chicos, ahora sí, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y en unos minutos nos encontramos en el Meet para tener una reunión y hablar un poco acerca de todas estas cosas. Así que relean y anoten muchas preguntas. Shalom a todos, nos vemos en un ratito.